Existe una creencia generalizada en la sociedad colombiana y sobre todo entre los estudiantes de Derecho de pensar que el derecho es una ciencia humana y que no tiene ninguna relación con las ciencias exactas como la matemática, la estadística, la geometría. Sin embargo, el tema ha cambiado mucho y hoy en día tiene una estricta relación. Para hablar de este tema, los invito a tomar un café conmigo. Hoy nos acompaña el doctor Jair Gutiérrez, economista y doctor en estudios políticos. Doctor Jair, ¿por qué no nos cuenta un poco más cómo se ha ido uniendo la matemática, la estadística, la geometría con el derecho en los últimos años? Pero muy buena pregunta. En la historia se han encontrado elementos que justifican que el derecho o la formación jurídica partió precisamente de la visión de las áreas formales o lo que llamamos las áreas exactas o básicas. ¿Esto en qué medida? Por la preocupación de la generación de nuevo conocimiento. Hay un pasaje en la época, si se quiere, premoderna, que fue la discusión de Galileo frente a la forma de crear el método del conocimiento o el método científico, donde él hablaba de la observación o del contexto de la experimentación o lo racional. Lo paradójico es que autores como Hobbes, como el mismo Maquiavelo, como el mismo John Locke, se fueron por las áreas de observación. En tanto Descartes, cronológicamente con ellos, Baruch Spinoza y Leibniz se fueron por la parte experimental. Si uno pone a los 6 autores partiendo de esa visión del método científico de Galileo, nos damos cuenta de que son los autores que también han trabajado la formación jurídica, pero también la formación exacta o básica. Es decir, de ahí salió la matemática, de ahí nació la física, la estadística. Eso en cuanto, digámoslo de alguna manera, donde el conocimiento se discutía, donde la iglesia o los poderes religiosos tenían cierta tara a dar una discusión distinta a la que pregonara la visión ideológica, si se pudiera decir. Pero hubo otros pasajes también en la historia que pusieron un parangón en ese sentido. Hay anécdotas incluso en la misma escuela de Harvard, cuando Christopher Columbus Langille, siendo decano, fue interpelado por Oliver Wendell Holmes, profesor y juez, que le reclamaba la practicidad de la formación jurídica. Oliver destacaba la preocupación que tenía él frente a la practicidad del derecho y le sugirió al decano que le permitiese incorporar estudios de caso o formación más atada a la practicidad jurídica. Él decía, si no le damos elementos prácticos al abogado de Harvard, vamos a perder su capacidad intuitiva, interpretativa. De pronto no aplica mucho para los americanos, pero un poco ese tema de la hermenéutica ahí jugando en esa visión. Pero hoy hablamos de 3 escuelas, como es la alemana, la anglosajona y la continental, que es la nuestra, donde en esa misma escala la matemática siempre ha estado ahí. Pero si uno se va a las ciencias sociales, donde está Emily Durkheim, y donde está Max Weber, donde está Augusto Comte, los que llaman los padres de la sociología, ellos mismos habían creado un debate de por qué las ciencias sociales no tomaban de referencia la matemática o la estadística para ser un poco más exactos, un poco más plenos. Ahora, no hay que desconocer que las ciencias exactas se fueron por su lado, cerraron un poco esa visión de la interpretación de la discusión, y eso llevó precisamente a que se aislaran de las otras disciplinas o las otras ciencias mejor. Pero yo creo que el gran detonante fue que el enciclopedismo rompió esa relación. El enciclopedismo simplemente nos dijo, fórmese en su área de conocimiento, no mire las demás. Pero siempre, yo puedo decirlo con toda la tranquilidad en las investigaciones que hemos hecho juntos, que la matemática siempre ha estado ahí con el derecho, por una cosa básica, la lógica jurídica. La lógica es un área de la matemática y por tanto la lógica es una parte también del derecho. O sea que tenemos áreas comunes que siempre hemos trabajado. Doctor, pero me hace pensar en algo. Me está mencionando autores extranjeros, autores incluso muy anteriores, muy antiguos, y sobre todo del derecho anglosajón. ¿Quiere decir que entonces la relación del derecho con la matemática, con la estadística, es más del derecho anglosajón o es algo también que se puede hacer en nuestro derecho civil continental de estirpe europeo? ¿Y qué es lo que se está haciendo entonces en nuestro derecho patrio que une la ciencia del derecho con las ciencias exactas de la matemática, la estadística y la geometría? Pregunta. Si bien hay que tener cuidado con los
con las visiones con los conceptos anglicistas, que muchas veces se confunde con el latino, porque no tenemos como esa cultura que ha sido muy normal en el derecho de leer latín, estudiar latín. Pero cuando hablábamos de la lex mercatoria o la lex, o la ius mejor, la jurisprudencia, estábamos hablando de prácticas particulares, que es muy común del derecho civil, donde todo este cuento del intercambio comercial, la creación de empresas, sociedades, en fin, daba muy cuenta de que había que, llamémoslo de alguna manera, darle fuerza también al conato de ley y a las prácticas particulares, pero sin desconocer que John Locke, cuando hablaba de la sociedad civil y esa enfrenta contra el Estado inglés frente a las guerras contra España, contra Holanda, había también un parangón de entender que los particulares tenían derecho a ejercer sus prácticas entre ellos, sin tanta intervención del Estado. Entonces yo diría que más que una rivalidad, al contrario, no sé por cuál lado comenzó primero, pero lo que sí es cierto es que de las prácticas ius y de las prácticas por el lado anglosajón, llamémoslo de esta manera, de la sociedad civil, empezaron a darse los elementos de trabajo cuantitativo, donde se hablaba de impuestos, se hablaba de sociedades mercantiles, de cartas mercantiles, permisos, autorizaciones. Entonces, de alguna manera, eso era cuantificado. Pero normalmente, ¿por quién? Por las prácticas de estos que hacían esos negocios. Ahora, hay un caso muy particular con esa pregunta que me haces tan importante. Siempre se ha hablado que en el tema de los derechos laborales, un asunto más de los estados o de debate de la sociedad frente al Estado, y resulta que hay una anécdota que dice que todo esto de los salarios, todo este cuento del derecho laboral nació precisamente por las pugnas de los pesqueros o pescadores de los países nórdicos frente al Estado, que reclamaron derechos laborales, salariales, prestacionales, y de ahí se toma como vestigio. Yo diría que los tres. Me parecería un poco insensato decir, y ahí me apego ya de pronto a los filósofos jurídicos nuestros, por el lado pues latino, como Carneluti, entre otros, donde abogaban por un abogado científico, sin desconocer que él decía, tiene en el libro La metodología de la investigación, de Carneluti. Él decía, y siempre me llamó la atención, ese libro fue escrito en 1939, y él decía que un abogado tenía dos opciones, o volverse operador jurídico o volverse científico. Él recomendaba las dos. Pero hay otros como Bert Reuters, otros como Bruce Ackerman, que señalan que el derecho y la matemática o la lógica siempre han estado trabajando y que no se entiende. Inclusive hay un pasaje en un libro muy interesante de Ackerman que habla como los sofismas en el derecho, que a veces el dictar leyes se considera como positivismo. Y tanto Bert Reuters como Ackerman dicen, el solo dictar leyes no me hace positivista. Yo tengo que tener elementos prácticos para enseñar qué o cómo se aplica el derecho. No solamente de la matemática, sino de las otras áreas de formación, economía, hasta la misma sociología o lo que llamamos las fuentes disciplinares. Muchas gracias, doctor. Y en sus investigaciones recientes, ¿qué aplicaciones ha encontrado en el derecho colombiano a la matemática, la estadística y la geometría, teniendo en cuenta que ya en nuestro país está empezando a hablar mucho también de los jueces inteligentes y cómo todos los sistemas y algoritmos están apoyando la toma de decisiones en derecho? Excelente pregunta, doctor Sergio, muy pertinente. Yo tuve un pequeño debate con el doctor Mauricio García vía correos, en la cual le llamaba la atención de la forma como cuantifican, por ejemplo, el número de abogados en América o en Colombia. Él habla de, en esencia, primero Costa Rica, segundo Colombia, tercero España, cuarto Italia, quinto Francia, sexto Estados Unidos, Canadá, pero lo hacen de una manera nominal. Nominal es la totalidad. Ahí es donde volvemos a mostrar que hasta en eso manejamos mal las matemáticas. El derecho es de las áreas que tiene todo el campo laboral. Si uno lo divide entre las fuentes disciplinares, las fuentes materiales, al contrario, lo que necesitamos es abogados en distintos ámbitos y no los hay. Entonces, cuando se mira ese interés es que el problema es el número de abogados, ya partimos mal. El problema no es el número de abogados, el problema es que los tenemos concentrados en las fuentes formales, en su mayoría, o en los criterios auxiliares. Pero cuando uno mira, las otras fuentes del derecho están prácticamente solas. Entonces, el problema no es de la formación, el problema es dónde estamos abocando y enfocando. Ahora, hay trabajos muy interesantes. Mauricio Rubio,
en el externado. Usted preguntaba por autores colombianos o latinos, Mauricio Rubio, está el amigo Sergio Clavijo, el mismo Marco Antonio Velilla, a quien le agradezco mucho por trabajar conmigo en la Medellín estos temas alguna vez. Es decir, si algo se hace normalmente en Colombia es el manejo. Lo que pasa es que está escondido. Está como escudriñándose ahí, como tratando de volver. Pero hay algo que se ha notado mucho en la formación jurídica, que está reclamando su poder en las ciencias sociales. Hoy, no solamente en Colombia, en el mundo, la carrera que está más llamando la atención en formación es el derecho. Y está reclamando el ingreso de sociología, de psicología. Entonces yo simplemente lo digo de manera simplista, sin ser duro con el comentario. El derecho está reclamando su origen. La sociología, la psicología, es decir, la capacidad de interpretar ahí. Ahora, nosotros en el Departamento Nacional de Planeación en Colombia, hay una revista que se trata solo de datos y derecho, lo que llama economía jurídica, algo así, que pertenece al DNP. Chile en eso es muy fuerte, obviamente Estados Unidos sin desconocer, pero lo que sí es cierto es que venimos trabajando muy de la mano con ese, llamémoslo de esa manera, con esa capacidad explicativa de los datos, que es su pregunta, la estadística por parte del Estado. El Estado colombiano acaba de sacar una ley de estadísticas del Estado y es jurídica, es prácticamente jurídica. El IGAP trabaja la legalidad de los mapas, jurídica, y todo eso tiene datos y por ende matemática. Entonces no es extraño hablar de lo que llaman no solamente historiografía, sino también estadística y derecho, algunos le llaman jurismatematiología, algo así, y es una forma como decir, si no manejamos el derecho con la matemática, vamos a tener dificultades, no propiamente la formación, sino la capacidad explicativa de los argumentos que queremos. Finalmente la matemática lo que hace es dar argumentos, fortalecer los argumentos. Nunca se va a discutir la formación, sino darle más elementos a esa capacidad argumentativa de la formación. Es solo eso. Entonces, al contrario, hay artículos, hay ponencias, el trabajo que usted mencionaba, tenemos una producción enorme y usted lo decía, la SEC, lo que llamamos pues el Centro de la Excelencia para la Justicia, entre otros institutos, están abrazando con rigor todo este análisis de lo formal en el derecho. Muy bien, doctor. Entonces, para ir terminando, ¿cuál sería el consejo que usted le daría tanto a los profesores en Derecho como a los nuevos estudiantes de Derecho respecto a su posición frente a las ciencias exactas, matemática, estadística, geometría? Al abogado le queda fácil, porque como es tan riguroso, como es tan formalista, estamos hablando, esa pregunta me encanta porque muchas veces he preguntado yo a colegas por molestar si el principio de la ley en las ciencias exactas funciona en el derecho y dicen que no es lo mismo. La ley es general, se asume que se aplica. El hecho que una ley no aplica no invalida la ley. O sea, y en eso hay que volver a enseñar a los estudiantes la importancia de filosofía jurídica, filosofía política y jurídica, porque muchas veces escuchamos a compañeros que la ley no se aplica. No, la ley se aplica. Lo que pasa es que es un contexto que la hace aplicable. Pero en esa medida, ¿cuál es la sugerencia? Volver a la esencia. Los abogados y abogadas de por sí son considerados intelectuales y esa capacidad analítica de la letra le permite entender fácilmente lo que sucede con los números. Es volver a la esencia, tanto para los que están en la formación, no seguir justificando que estudian derecho por no ver matemáticas, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y en la parte profesoral e investigativa, tener la plena claridad de que tienen la capacidad analítica de analizar estadística, matemática, la IA. Todo eso son herramientas de trabajo, ya es una opción, pero son herramientas de trabajo que siempre han estado ahí en el derecho, no es ajena en el derecho. Hablar de la novedad yo creo que es impropio, es simplemente volver a la esencia. Muchas gracias, doctor Jair, por compartirnos nuestros aprendizajes en la universidad frente a la relación entre derecho y ciencias exactas. Muchas gracias. La invitación es muy sencilla, es simplemente volver a la esencia de la formación jurídica, en matemáticas, en estadística, y en eso nos vamos a encargar en la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses del Tecnológico de Antioquia, en volver a la esencia. Un abogado con capacidad analítica en números, datos y cifras para la toma de decisiones.